La familia romana fue la institución principal de la Roma antigua. Era la célula básica de la sociedad romana. Estaba integrada por todos los individuos que, habiendo nacido libres, vivían bajo un estatus civil y social al estilo romano. La familia romana giraba en torno al pater familia, quien era un hombre que no dependía de nadie, sino del que dependían todos los miembros de la familia. El pater familia tenía la obligación de mantener a la familia, representarla en los diversos ámbitos de la vida social, política y religiosa. Tenía autoridad sobre todos los miembros de su familia, tenía potestad incluso sobre sus vidas, ventas y muertes. La figura de la mujer dentro de la familia romana era la de compañera y colaboradora del hombre. Compartía cierta autoridad sobre los hijos y criados. Sin embargo, siempre estuvo en un segundo plano. No tenía derechos, ni podía ser cabeza de familia, ni participar en política ni en otros actos de la vida pública. El parentesco en la familia romana provenía del padre o la madre, incluso los abuelos u otros ascendentes. Este era entendido en dos sentidos: el parentesco del derecho civil y el parentesco natural. Dentro de sus costumbres encontramos la repartición de las tareas domésticas a los esclavos, dirigidas por el pater, y era el representante legal de sus hijos en todos los actos. Las señoras romanas se casaban poseyendo una dote. Las viudas eran consideradas un personaje muy particular, ya que siempre provocaban comentarios. Las jovencitas debían conservar su virginidad o tener sus relaciones en secreto. El parentesco en la familia romana era en línea directa y colateral, medida en grados, donde cada uno equivale a una generación. La línea recta es ascendente y descendente, porque los miembros son nacidos unos de otros, mientras que la línea colateral es transversa, porque no hay descendencia directa entre ellos. La familia romana ejerció un gran poder sobre sus integrantes. El pater tenía decisión sobre la vida y muerte de todos los miembros de su familia. Basada en las costumbres de su época, esta organización ejerció una gran influencia que aún se observa en nuestra sociedad. Sin duda, con el paso del tiempo, su evolución ha marcado una serie de cambios notables, donde cada miembro tiene derechos, así como la mujer está al mismo nivel del hombre. Buenas noches, mi nombre es Richard Medina para la Universidad de Yacambú, estudios de Derecho a distancia. A continuación le presento el concepto evolución, parentesco y afinidad de lo que es el agnatío, familia agnaticia, afinidad agnaticia, cognatío, familia cognaticia, cognatios naturales y afinidad de cognaticia. El agnatío es la familiaridad entre personas y otras por adopción civil, familiares políticos, como también los vínculos entre marido y mujer, hijos adoptivos, etc. La familia agnaticia, lo que representa en evolución y parentesco, se entendía por familia agnaticia al conjunto de personas bajo la misma potestad doméstica, así como por ejemplo los que forman parte de la familia agnaticia de un individuo bajo la potestad de su abuelo, su padre, su tío paterno, su hermano, su hijo. Es el primer en aparecer en la historia romana. El dato que se toma en cuenta es el sometimiento pater-familia. La afinidad agnaticia es el parentesco o el ligame que une a los miembros libres de la familia y se denomina civil o agnaticio. El cognatío es el vínculo que en Roma unía a los miembros de una misma familia entre sí, ya sea por parte de padre o de madre, semejante a lo que hoy llamamos parentesco consanguíneo. La familia cognaticia se entendía por familia cognaticia al parentesco por consanguinidad natural, es decir, las personas vinculadas por la procreación y el nacimiento. Aparece con mucha posterioridad en el parentesco agnaticio y termina por sustituirlo. Se le conoce también como parentesco natural y es el constituido por los vínculos de sangre. En esta relación final no se hace distinción entre hombres o mujeres. El vínculo de sangre en el cual radica este parentesco puede ser lineal ascendente, descendente o lateral. El cognatio naturalis se denomina
a la unión consanguínea que se genera por una relación ilegítima, mientras se denomina cognatio civilis. La afinidad cognaticia es el parentesco cognaticio, es el que se basa en vínculos de sangre y es el único posible para las mujeres, hijas, esposas, casadas, sin sujeción a la potestad marital o a la descendencia ilegítima. Ya por esto denominamos el cognatio. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Díaz, pertenezco al grupo Los Imperiales. El tema que me corresponde exponer es el número 9, la patria potestad, características, efectos y extinción, la adopción y abrogación y la emancipación. La patria potestad está definida en el artículo 347 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, estableciendo que la misma es el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos. De manera que la patria potestad va a comprender la custodia, representación y administración de los bienes de los hijos sometidos a ella. Sus características son las siguientes. Se aplica exclusivamente como un régimen de protección a niños o adolescentes no emancipados. Es obligatoria, es personal e intransmisible, es indisponible e irrenunciable, constituye una labor gratuita porque es un deber natural de los padres y corresponde tanto al padre como a la madre y debe ser ejercida personalmente por los mismos. Efectos de la patria potestad. Con relación a las personas, respecto a los sometidos a la patria potestad, deben honrar y respetar a sus padres y demás ascendientes. Este deber, predominantemente ético, no se extingue con la emancipación. Mientras el hijo esté bajo la patria potestad, no podrá dejar la casa de los que la ejercen, sin permiso de ellos. Tampoco pueden comparecer en juicio, ni contraer obligación alguna sin el expreso consentimiento del que o de los que la ejerzan, correspondiendo al juez la resolución de algún desacuerdo. Respecto a las personas que la ejercen, a esto les corresponde la crianza, alimentación, educación, etc. Con relación a los bienes, quienes ejercen la patria potestad son legítimos representantes de los niños o adolescentes que se encuentran sujetos a ella. Los que ejercen la patria potestad no pueden enajenar ni gravar de ningún modo los bienes inmuebles y los muebles que correspondan al hijo, sino por causa de absoluta necesidad o de evidente beneficio y previa autorización del juez competente. Extinción de la patria potestad. Según el artículo 356 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la patria potestad se extingue por mayoría del hijo, emancipación del hijo, muerte del padre, de la madre o de ambos, reincidencia en cualquiera de las causales de privación de la patria potestad prevista en el referido artículo, consentimiento legal para la adopción del hijo, excepto cuando se trate de la adopción del hijo por el otro cónyuge. La adopción es un acto bilateral, personalísimo, puro y simple, entre vivos y regido por normas de orden público. El artículo 406 de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece: la adopción es una institución de protección que tiene por objeto proveer al niño o al adolescente apto para ser adoptado de una familia sustituta, permanente y adecuada. Con lo que nuestro legislador pone de manifiesto que Venezuela se adhiere a las modernas corrientes en materia de adopción que ven en esta institución un medio idóneo de proporcionar auxilio y protección a la infancia abandonada. Asimismo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su título 3, capítulo 5, que regula los derechos sociales de la familia, en su artículo 75 hace mención a la adopción en protección de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos del Niño señala que los estados que reconocen y o permitan la adopción se cuidarán de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y de que estén reunidas todas las garantías necesarias para asegurar que la adopción es admisible, así como las autorizaciones con las autoridades competentes. Con la adopción se extingue el parentesco del adoptado con los miembros familiares de su origen, excepto cuando el adoptado sea hijo del cónyuge del adoptante. La adopción también crea parentesco de forma similar a como se crea con el nacimiento de un hijo. En Venezuela existen dos tipos de adopciones reglamentadas: la adopción nacional, que es cuando el adoptado y el adoptante tienen su residencia habitual dentro del Estado venezolano, y la adopción internacional, cuando o bien uno u otro tiene su residencia habitual en el territorio de otro Estado. La adopción internacional tiene como limitación en el ordenamiento jurídico venezolano el que solo pueden realizarse cuando los solicitantes residan en países que hayan celebrado y tengan vigentes convenios con Venezuela sobre adopción. Abrogación. Puede definirse como el acto por el cual un padre de familia, es decir, un individuo sui juris, hombres libres o de propio derecho, independientemente de toda autoridad paterna, se sometía al poder paternal de otro padre de familia. Esta especie de adopción no podía tener
efecto más que por el consentimiento del pontífice y en virtud de una ley dada por el pueblo reunido en comicios por curia, y era así denominada porque se preguntaba a la drogante si consentía en tomar por hijo al drogado, al drogado si consentía en tomar por padre al drogante, al pueblo si ratificaba. Cuando las asambleas del pueblo cayeron en desuso bajo los emperadores, la drogación no tuvo ya efecto y en virtud de una ley, sino de un simple decreto. Por la emancipación, el sexo y la edad eran indiferentes. El padre de familia podía, pues, dar en adopción, igual que a las mujeres que a los varones, a los impúberes como a los impúberes. En la drogación, por el contrario, era necesario que el drogado perteneciese al sexo masculino y fuese púbero. Si la ley romana prohibía que los impúberes pudiesen darse en drogación, es porque quería evitar que la codicia se aprovechase y abusase de su debilidad para apoderarse de su fortuna. En efecto, como el hijo de familia no podía tener nada en propiedad, el drogante adquiría necesariamente por su acta de adopción todos los bienes del drogado, el cual no solamente renunciaba a su independencia, sino además se despojaba ex facto de todos sus bienes. Por la drogación, el drogante no adquiría solamente el poder paternal sobre el drogado, sino que además sobre los hijos de familia del drogado, que llegaban a ser de esta suerte nietos del drogante. Así fue como Augusto, adoptando a Tiberio, previamente había adoptado a Germánico, adquiriendo de un solo golpe a Tiberio por hijo y a Germánico por nieto. La emancipación. Solo el matrimonio produce en nuestro derecho vigente la emancipación de quienes no han alcanzado la mayoría. Se produce de pleno derecho por el solo hecho del matrimonio o independencia de voluntad del contrayente o de cualquier otra persona u autoridad y no se extingue con la disolución del matrimonio, sea por muerte o divorcio, ni tampoco en el caso de nulidad del matrimonio si el emancipado contrajo matrimonio de buena fe, pero en cambio si lo contrajo de mala fe, su emancipación se extingue desde el día en que la sentencia de nulidad quiera fuerza de cosa juzgada. Aunque no lo diga expresamente la ley, la emancipación confiere al niño o adolescente el libre gobierno de su persona, de modo que no está sujeto a la potestad de nadie, ni nadie tiene sobre él poderes de guarda. Sin embargo, en el caso poco frecuente de que el emancipado, una vez disuelto el matrimonio que lo emancipó, deseara contraer nuevo matrimonio, antes de haber alcanzado la mayoría, requiere del consentimiento que la ley requiere para las demás personas de su edad, porque la necesidad de tal consentimiento está establecida para aquel que no haya alcanzado la mayoría sin excepción alguna. La emancipación. Mi nombre es Casey Salazar, cursante de la carrera de Derecho de la Universidad Yacambú. Soy de Catialamar, Estado Vargas, y le voy a hablar del matrimonio en el derecho romano. Es el celebrado conforme al Ius Civile, en que el objetivo femenino plural iustae hace referencia a la conformidad de esta institución con el ius. Así, iustae nutiae es el matrimonio cuyo efecto, tanto patrimoniales como familiares, concretamente potestativos, son tomados en consideración en las decisiones de los juristas romanos. Es por ello que uno de ellos lo define como la unión del hombre y la mujer, implicando consorcio por toda la vida e igualdad de derechos divinos y humanos. El matrimonio entre los romanos no era respaldado por escrito, había una ceremonia con testigos donde además era entregada la dote de la mujer y por supuesto también una fiesta. No había tampoco ningún alcalde o párroco que presenciara necesariamente la ceremonia. Era un acto privado que ningún poder público tenía que sancionar, pero era obligatorio llevar testigos. Fue hasta principios del año de 445 a.C. se pudieron casar también los demás ciudadanos, incluyendo los plebeyos. Los que nunca pudieron realizar esto fueron los esclavos, los extranjeros, los actores y las prostitutas. Las fechas que ellos tomaban en cuenta para realizar la ceremonia era poco antes del solsticio del verano, el 21 de junio, cuando el sol está en su apogeo. Los requisitos fundamentales para realizar esta ceremonia, según los romanos, era el jus cum mubi, que es la capacidad jurídica para contraer el legítimo matrimonio romano, que era propio de los ciudadanos romanos y latinos hasta antes de la Constitución Imperial de Antonio Caracalla del año 212 después de Cristo, año en el cual, en virtud de dicha Constitución, se otorga la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio, incluyendo los peregrinos y los latinos junianos. La pubertad. Debido a que uno de los fines del matrimonio era la procreación y la perturbación de la especie, se había necesario que los contrayentes tuvieran la madurez sexual suficiente para contraer iustaes nutiae. La capacidad de los contrayentes. Exigían la capacidad de los contrayentes puede definirse como la exigencia de la ausencia de impedimentos por parte de estos, los cuales impedimos de lo que hablamos puede ser absoluta o relativa. Impedimentos absolutos: la impubertad, la castración, la reproducción, el vínculo matrimonial, ser viudo antes de cumplirse el año de luto y la demencia. Los impedimentos relativos tenemos el parentesco, que hay que distinguir sobre la base de los distintos tipos de parentesco. El parentesco relativo de sangre,
En lo referente al parentesco por afinidad, también se prohíbe el matrimonio entre adoptados y adoptadas. Por otra parte, en los tiempos cristianos se había llegado a prohibir el matrimonio entre padrino y ahijado, entre los cuales existía algo así como un parentesco espiritual. Ahora les voy a hablar sobre el contubernio. Puede ser también una convivencia o unión entre los ciudadanos libres y un esclavo, bien sea este propio o ajeno, pero no se trata de casos muy mal vistos socialmente y también por las leyes romanas. Pudieron imponerse castigos como convertir a la parte libre en esclava en caso de que no se disolviera esa unión. Y en ese se supone una extraña inversión de la subversión de la orden social. Ahora les voy a dejar con mi compañero Germanis, que le va a hablar sobre la extinción del matrimonio. Soy Germain Parada, del Estado de Nueva Esparta, estudiante de Derecho, modalidad Estudios a Distancia, de la Universidad Yacambú. En esta oportunidad voy a hablar acerca del divorcio. En la Roma antigua eran muy escasos los divorcios por el mismo poderío o potestad que le estaba dado a los maridos sobre sus esposas. La mayoría de los matrimonios eran en mano, y eran muy raros los matrimonios sin la mano, razón por la cual solo durante fines de la República e inicios del Imperio, donde abundaban más los matrimonios sin mano, las personas, haciendo uso de su independencia en cuanto a la persona y a los bienes, podrían terminar su vida marital. El divorcio podría darse por bona gratia, es decir, por mutuo consentimiento de ambas partes, o por repudiación, que era la decisión de alguno de los cónyuges con o sin causa justa. La separación o divorcio romano era un acto tan informal como el matrimonio, porque bastaba con que el marido ese día se levantase con el pie izquierdo y abandonara la relación. La esposa divorciada por mutuo consentimiento o repudiada abandonaba el domicilio conyugal llevándose su dote. Los hijos permanecían con el padre. En caso de esterilidad, situación que siempre se le adjudicaba a la mujer, el marido tenía derecho a separarse. La infidelidad era un delito frecuente, que una ley del emperador Augusto trató de reprimir, pero no tuvo éxito. La figura del cornudo romano resulta un poco patética. La mujer es considerada tan irresponsable que su infidelidad exime de culpa al marido. Con Constantino se reprime con dureza esta práctica a partir del siglo III. Tanto así que ordena que se dé muerte ejemplar a la adúltera derramándole el plomo derretido en la garganta. El adulterio ocurría cuando un hombre casado o soltero mantenía relaciones sexuales con una mujer casada. Si el hombre tenía relaciones con prostitutas o esclavas, estas relaciones no eran consideradas como adulterio. El adulterio también fue una de las preocupaciones del emperador Augusto. Procuró sancionar severamente a quienes realizaban esto. El adulterio pasó a ser un crimen público, que hasta entonces se resolvía en familia. La nulidad del matrimonio. La carencia de uno de los requisitos enumerados anteriormente, como la capacidad o el consentimiento, generaba la nulidad del matrimonio. Los hijos nacidos de matrimonio nulo eran considerados sui generis, pues nacían de un hecho accidental entre un hombre y una mujer. No tenían padre conocido y se les denominaba spuri. Solo está unido a la madre como cognado. La disolución del matrimonio se daba por la muerte de uno de los esposos. El esposo podía casarse inmediatamente. La viuda debía guardar luto por lo menos 10 meses para evitar confusión en caso de un parto. La violación de esta prohibición generaba la infamia para el segundo esposo. Su ascendiente, que teniendo autoridad, había consentido en el matrimonio y por supuesto del esposo. La disolución del matrimonio por pérdida del concubini, por reducción a la esclavitud. Aunque recuperara la libertad, no se rehacía el vínculo. En cambio, esclavizados ambos, si no cesaba la cohabitación en cautiverio y recuperaban la libertad juntos, se entendía que el matrimonio no había cesado y por ello continuaba vigente. Gracias por su amable atención.